Se dice mucho eso de que vivimos en la era de la información, ¿no? Que tenemos, bueno, todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano. Sí, al alcance de un clic. Exacto. Pero, a ver, ¿y si solo estamos viendo la portada de un libro, que es mucho más complejo? Hoy vamos a intentar eso, echar un vistazo a esas páginas que quizá faltan, a la contraportada. Vamos a analizar a fondo esa idea, esa sensación tan persistente de que hay una realidad oculta. De que los gobiernos, ciertas élites, nos esconden cosas importantes. Eso es. Y para ello hemos reunido un montón de material que va desde las teorías de conspiración más clásicas hasta algunas que están ahora mismo, pues, en boca de todos. Y el objetivo aquí, creo que es importante aclararlo, no es tanto dar un veredicto. No vamos a decir esto es verdad o esto es mentira. No, para nada. Lo que de verdad queremos entender es por qué estas ideas tienen tantísima fuerza. ¿De dónde sale esa desconfianza? Claro. Porque no nace de la nada, ¿eh? A menudo se alimenta de un secretismo oficial que es muy real y, sobre todo, de programas encubiertos que con el tiempo se demostró que existieron. Y que eran rarísimos. Rarísimos. Tan o más extraños que cualquier teoría. Y esa es, digamos, la tierra fértil donde crece todo lo demás. Claro, es que hay un historial que lo justifica. Vale, pues empecemos por la que se considera un poco la gran teoría madre, la que parece englobar a todas las demás, el nuevo orden mundial. La gran teoría, sí. La idea base que se describe en el material es bastante directa. Una élite secreta, un poder en la sombra, que trabaja para unificar el mundo bajo un único gobierno global. Y lo interesante es que no se presenta como un plan abstracto. La narrativa que proponen estas fuentes es muy detallada. Habla de sociedades discretas, de grupos de poder que operan por encima de las naciones. Influyendo en multinacionales, bancos centrales. Exacto. Y el fin último no sería solo el control económico, sino también el cultural. Una especie de homogenización global dirigida desde la cúspide. Es que ese es el gancho real, ¿no? La idea de que el caos no existe, de que todo lo que pasa, una crisis financiera, una guerra, un gran movimiento social, que todo es en realidad parte de un plan. Es casi reconfortante pensar que alguien está al mando. Aunque sus intenciones sean siniestras. Sí, exacto. Es más fácil de procesar que la aleatoriedad pura del mundo, ¿no? Totalmente. Ofrece una explicación sencilla a un mundo que es terriblemente complejo. En lugar de miles de actores con intereses contradictorios, te presenta un tablero de ajedrez con una sola mano moviendo las piezas. Ya. Y eso, psicológicamente, es muy potente. Le da un sentido, un propósito, a eventos que de otro modo parecen absurdos o simplemente trágicos. La idea de... Perdonad la pausa en el video, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el video. Gracias. De fondo es que nada es casual. Y si esa élite es un poder invisible, las fuentes suelen ponerle un rostro, o al menos un lugar de reunión. ¿El Grupo Bilderberg? El Grupo Bilderberg. Se le describe casi como el consejo de administración de ese gobierno en la sombra. Una reunión anual, a puerta cerrada, a la que asisten algunas de las personas más influyentes del planeta. Sí, la lista de invitados es impresionante. Jefes de Estado, directivos de las mayores tecnológicas, gigantes de las finanzas, responsables de agencias de inteligencia. Y se reúnen un fin de semana en un hotel de lujo. Cerrado a cal y canto, para la prensa y para el público. Y aquí el secretismo es la clave de todo. A ver, ¿pero no podría tener una explicación lógica? Quiero decir, ¿no es razonable que líderes mundiales necesiten un espacio privado para hablar con franqueza? Sin la presión de las cámaras. Claro, sin tener que dar un titular. Podría haber una justificación no siniestra para tanto secreto. Es el argumento oficial y es perfectamente plausible. La llaman la regla de Chatham House. Los participantes pueden usar la información que reciben, pero no pueden revelar la identidad ni la afiliación de quien la ha dicho. El objetivo, dicen, es fomentar un debate abierto. Un debate honesto. Eso es. El problema es que esa opacidad total es un generador de sospechas imbatible. Claro. Es un vacío que el arciente rellena con sus peores miedos. Si no se publican actas, si no hay comunicados de prensa que detallen lo que se ha discutido... Pues la conclusión es casi natural. Para muchos es que no se están reuniendo para debatir, sino para decidir. El material que hemos visto lo deja claro. Para los críticos, Bilderberg es donde se trazan las verdaderas líneas maestras de la política y la economía global. Y que los gobiernos luego simplemente ejecutan.
Exacto. Y la lógica que aplican es muy humana, ¿eh? Si no tuvieran nada que ocultar, no se esforzarían tanto en ocultarlo. Y ese argumento es muy difícil de rebatir cuando el secretismo es la norma principal. Ya. Pero es que además, esta desconfianza no es del todo infundada. La historia nos ha dado motivos de sobra para ser escépticos. Sí. A veces con programas que parecen sacados, vamos, de una novela de espías. Sí. Y aquí es donde la línea entre teoría y realidad se vuelve muy, muy borrosa. Porque ahora no hablamos de suposiciones, sino de hechos documentados desclasificados por los propios gobiernos. El caso más paradigmático, yo creo, El proyecto MK Ultra de la CIA. es que cuesta hasta creer que fue real. Durante más de 20 años, en plena Guerra Fría, la CIA llevó a cabo experimentos de control mental con sus propios ciudadanos. ¿Cómo? Usaban LSD, hipnosis, técnicas de abuso psicológico, a menudo en personas que no tenían ni idea de que estaban siendo utilizadas como conejillos de indias. ¡Qué horror! El objetivo era ver si podían crear un agente durmiente o forzar confesiones. Es material de pesadilla hecho realidad por una agencia gubernamental. Eso deja una cicatriz en la confianza pública que dura generaciones. Y no fue el único paso, ¿verdad? No. También está el programa COINTELPRO del FBI. Vale. Si nos atenemos a lo documentado, durante décadas, desde los 50 hasta los 70, el FBI se dedicó a espiar, infiltrar y sabotear a grupos de activistas en suelo estadounidense. Pero, ¿sabotear cómo? Pues no hablamos solo de vigilancia, hablamos de acciones deliberadas para destruir movimientos sociales desde dentro. Creaban conflictos internos, difundían rumores falsos, chantajeaban a líderes. O sea, una guerra sucia. Una guerra sucia en toda regla, y sus objetivos eran increíblemente amplios, desde el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King hasta grupos feministas o activistas contra la guerra de Vietnam. Era el propio Estado trabajando activamente para silenciar la disidencia. Y a veces el secreto no era tan siniestro, pero sí igual de profundo, como el proyecto Mogul. El caso Roswell. Eso es. Durante casi 50 años, el incidente de Roswell fue el epicentro de la ufología. Pues bien, en los 90, el gobierno de EUVU admitió que el famoso platillo volante No era un platillo. no, era en realidad un globo estratosférico del proyecto Mogul. Un programa de espionaje. Sí, de alta tecnología, para intentar detectar pruebas de ensayos nucleares soviéticos con unos micrófonos de largo alcance. Un secreto guardado durante medio siglo. Fíjate en el impacto de todo esto. Si la CIA experimentó con el control mental, si el FBI saboteó movimientos sociales y si el ejército ocultó un programa de espionaje bajo una historia de ovnis, La pregunta es inevitable. ¿qué más no sabremos? Estos casos reales son los que dan una pátina de credibilidad a otras teorías que, de otro modo, sonarían completamente delirantes. Abre la puerta a pensar que casi cualquier cosa es posible. Exacto. Y ahí es donde entran teorías, digamos, más extremas, como la del proyecto Montauk, que se menciona en algunas de las fuentes, ya sin base documental, claro, pero que se construye sobre el precedente de MK Ultra. Claro, es llevarlo al siguiente nivel. La narrativa aquí es que en una base militar secreta se continuaron los experimentos de MK Ultra, pero añadiendo elementos de ciencia ficción. ¿Como cuáles? Pues manipulación electromagnética para influir en el pensamiento de masas, experimentos de guerra psicológica, e incluso se habla de viajes en el tiempo. Vaya. Aunque no haya pruebas, para algunos, el hecho de que MK Ultra existiera hace que Montauk no parezca tan imposible. Es la consecuencia de una confianza rota. Una vez que se demuestra que te han mentido, es más fácil creer que te están mintiendo en todo. Y esa herencia de desconfianza llega hasta hoy, por supuesto. Las ideas no han desaparecido, solo han cambiado de forma. ¿Se han adaptado? Sí. El material que hemos analizado recoge un montón de teorías muy presentes en el debate actual. Una de las más conocidas quizá es QAnon. Que se basa en la idea del estado profundo, el Deep State. La creencia de que existe una red de funcionarios, no electos, militares, agentes de inteligencia, que son quienes realmente gobiernan el país. Al margen de las elecciones. Al margen de quien gane las elecciones. El presidente sería una mera figura decorativa, mientras que las decisiones importantes se toman en esos niveles ocultos del poder. Luego hay otras con un componente ideológico muy marcado, como el llamado Plan Kalergi,
Sí. Al leer sobre esto, lo que llama la atención es que se presenta como una teoría que une el poder de las élites con el debate migratorio. Sí, sostiene que hay un plan deliberado para fomentar la inmigración masiva en Europa. El fin sería reemplazar a las poblaciones autóctonas y crear una nueva masa de población mestiza y supuestamente más manejable. Y finalmente tenemos teorías que se centran más en la tecnología y el medio ambiente, como la de los chemtrails. Esta también es muy conocida. Es la creencia de que las estelas que dejan los aviones no son simple vapor de agua condensado, sino una fumigación deliberada con productos químicos. Los objetivos que se le atribuyen son muy variados, Desde controlar el clima. hasta planes de control demográfico o de la salud pública, de todo. Lo curioso es que, aunque QAnon, el plan Calergy y los chemtrails parezcan no tener nada que ver entre sí, Comparten un núcleo. compartan un mismo núcleo emocional, sí. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón clarísimo: el miedo a la manipulación a gran escala, ya sea una manipulación política, El estado profundo que nos gobierne en secreto. una manipulación social y demográfica, El plan para cambiar la composición de la sociedad. o una manipulación directamente biológica y ambiental, con la fumigación desde el cielo. Todas nacen de la misma raíz, una desconfianza profunda hacia las instituciones. Y hacia las explicaciones oficiales que nos ofrecen. Se ha perdido la fe en la versión oficial. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿por qué este miedo a lo oculto es tan persistente? ¿Por qué, a pesar de los cambios, estas narrativas siguen volviendo una y otra vez? Las fuentes apuntan a varios factores que se retroalimentan. El primero, ya lo hemos visto, es el secretismo oficial. Es que es la base de todo. Cuando se sabe a ciencia cierta que existen programas militares clasificados, operaciones de inteligencia encubiertas, documentos que no se desclasificarán hasta dentro de 50 años. La idea de que nos ocultan cosas no es una teoría. ¿Es un hecho? La única pregunta es el qué y el por qué. Otro factor clave es la concentración de poder económico. Es innegable que una élite muy reducida tiene una influencia desproporcionada sobre la banca, los medios. Las grandes tecnológicas. Claro. Cuando se ve que los mismos fondos de inversión están en los consejos de administración de empresas que teóricamente son competencia, la idea de una agenda coordinada no parece tan descabellada. Claro, el poder ya está concentrado. La pregunta conspirativa es si además está coordinado en secreto. Y esto se une a otro punto: el potencial de manipulación social. Hay una percepción, descrita en el material, de que mantener al público desinformado o distraído Con temas secundarios. es una estrategia de poder. Si la gente no entiende las complejidades de un tratado comercial o una nueva tecnología de vigilancia, es menos probable que se oponga. Y ahí entra el último factor, que es cada vez más importante: la velocidad de los avances tecnológicos. Sí. Hablamos de inteligencia artificial, de biotecnología, de vigilancia masiva, tecnologías que avanzan mucho más rápido que la legislación y que la comprensión pública. Y muchos de estos desarrollos se amparan en la seguridad nacional para mantenerse en secreto. Exacto. Eso crea una brecha inmensa entre lo que la tecnología puede hacer y lo que el público sabe que se puede hacer. Y ese espacio de desconocimiento es el terreno de cultivo perfecto para la sospecha. Claro, si una empresa o un gobierno tiene la capacidad técnica de hacer algo en secreto, mucha gente asumirá que lo está haciendo. Desde luego. Así que al final, la línea entre el escepticismo saludable, que es fundamental en cualquier democracia, y la teoría conspirativa se vuelve increíblemente difusa. Se desdibuja. Y se desdibuja precisamente por la falta de transparencia de quienes ostentan el poder. La desconfianza no nace en un vacío. Esa es la conclusión principal. Se nutre de los secretos reales del pasado y de la opacidad que se percibe en el presente. ¿Ya? Cuando la versión oficial es incompleta, contradictoria o simplemente no responde a las preocupaciones de la gente, es casi natural que se busquen narrativas alternativas que intenten dar sentido a todo. Bilderberg. Hasta, los programas encubiertos que resultaron ser ciertos, como MKUltra. ¿Y cómo esa historia alimenta la desconfianza de hoy? Exacto. Como decíamos al principio, el objetivo no era juzgar, sino entender de dónde viene esa poderosa corriente de escepticismo. Y creo que, para cerrar, hay una idea que se desprende de todo el material y que da que pensar.
Programas como MK Ultra o COINTELPRO no se conocieron porque sus responsables confesaran. No, claro. Salieron a la luz décadas después, gracias a investigaciones periodísticas o comisiones que forzaron la desclasificación de documentos. Y eso nos deja con una reflexión final. A ver, ¿Cuáles de las verdades que hoy damos por sentadas, de las explicaciones oficiales que aceptamos sin más, podrían ser vistas dentro de 30 o 40 años como los grandes secretos encubiertos de nuestra época?